Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo del diario La Prensa de Lara por nuestro canal de YouTube, en esta oportunidad para analizar lo que acontece en la situación política, electoral y social de Venezuela. Tenemos un invitado muy especial, un conocedor de la historia del país, un politólogo y quien lleva sobre sus hombros ser el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el sacerdote jesuita, el padre José Virtuoso. Gusto en saludarlo y gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias al diario La Prensa, pues, por esta gran oportunidad. Gracias a usted. Fíjese, le decía que vamos a analizar la situación política en primer lugar. Y es que si nosotros nos ponemos a observar lo que está pasando en el entorno político, podemos decir que el venezolano se encuentra en un gran dilema, porque por un lado hay una oposición representada en la Asamblea Nacional que se han unido 27 partidos y han dicho que no van a participar en los comicios que están programados para el 6 de diciembre y que promueven la abstención, pero hasta ahora sin dar a conocer una estrategia política a seguir tras ese anuncio de abstención. Por el otro lado, hay unos venezolanos conocedores de la materia política y electoral que han señalado que estas elecciones, tal cual como están convocadas, violan la Constitución y no son garantía de que los resultados puedan reflejar la voluntad del pueblo, la voluntad del ciudadano a través de la transparencia electoral. Y está por el otro lado el gobierno junto con los partidos de oposición que se han suscrito a estas elecciones, que ya están hablando de candidatos políticos, pese a todos los exhortos que incluso ha hecho la comunidad internacional de cancelar o por lo menos poder hacer un proceso con garantías donde todo el mundo se ponga de acuerdo. En el medio de todo eso está el venezolano. Según la propia INCOBI, la mayoría de los venezolanos viven en pobreza extrema, vive con un salario que no les permite comprar la canasta alimentaria y que prácticamente vive para subsistir y que en los últimos días pues se encuentra con una población que está afectada por la pandemia, una radicalización de la cuarentena que además mantiene una economía paralizada por el hecho de que tampoco hay gasolina en el país y eso ha, digamos, incentivado ciertas protestas y avivado la represión en el país. Con ese panorama, padre Virtuoso, le pregunto, ¿por qué el país está entrampado en conseguir una salida democrática a la crisis? Bueno, lamentablemente está entrampado en un falso dilema, diría yo. Yo creo que todas las encuestas, todos los estudios de opinión en Venezuela desde hace mucho tiempo, ponen de manifiesto que efectivamente el venezolano lo que quiere es profundizar el gobierno bajo la forma democrática, el Estado de Derecho, quiere profundizar las garantías para el ejercicio de sus derechos humanos, tal como está consagrado en la Constitución. Los venezolanos sentimos que efectivamente la mejor vía para garantizar la participación y la toma de decisiones públicas es a través del voto. Por eso cuando usted pregunta en las encuestas a los venezolanos, ¿usted está dispuesto a participar electoralmente? ¿Usted cree que las elecciones son el camino viable para resolver los problemas de Venezuela? Usted se conseguirá que la gran mayoría de la gente quiere votar. Es decir, el venezolano aspira y quiere, exige vivir en democracia y concibe que las elecciones son un proceso natural para ellos. Ahora, lamentablemente, hemos caído, siento yo, pues en una suerte de falso dilema, de trampa, porque estamos siendo convocados a un proceso electoral que todos estamos conscientes, incluso los que dicen que van a participar. Todos están conscientes que es un proceso fuera de regla, que es un proceso fuera de norma, que es un proceso convocado de una manera no ajustada a la Constitución.
ante eso se suele decir, pero bueno, lo que quieren es que hagamos un proceso electoral tipo, no sé, Noruega o tipo al estilo de las democracias más avanzadas del mundo. Dice, no, 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 yo lo que estoy pidiendo es un proceso electoral con las garantías mínimas necesarias. Bueno, hasta los mismos que van a participar están conscientes de que ese proceso electoral no guarda esas garantías. Además, no solo es un tema de las garantías electorales, es un tema de las garantías políticas, es decir, aquí se sacaron de juego a una serie de partidos, tenemos una serie de líderes que pudieran competir, que están presos, perseguidos, exilados. No hay garantías de participación porque la libertad política está muy restringida, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un proceso que no guarda las garantías necesarias y tienes además unas condiciones políticas que realmente pues, son muy injustas, son muy desiguales. Por eso, usted se plantea cuál es el falso dilema que nos han puesto, votar o no votar. Bueno, usted en estas condiciones vota y el voto no le va a resolver absolutamente nada. Usted no vota y si solamente se queda en el no voto, tampoco va a conseguir nada. Entonces, el dilema no es votar o no votar, sino el verdadero problema para los venezolanos es, visto que este proceso electoral no nos va a permitir efectivamente construir una asamblea nacional que se convierta en una suerte de contraparte, en una suerte de poder independiente frente al Ejecutivo que pueda cumplir sus funciones tal y como están consagradas en la Constitución, sino que lo que vamos a tener por esta vía es una Asamblea Nacional muy domesticada, muy controlada. Por eso ese proceso electoral, tal como está concebido, lleva, no encuentra sentido. Entonces nuestro problema no es votar ahí, ni tampoco es quedarnos en la mera abstención. Nuestro verdadero tema es cómo construimos una fuerza social, una gran unidad de la nación, una gran capacidad de lucha entre los venezolanos para exigir eso que queremos. Queremos vivir en democracia, queremos elecciones libres y queremos desde allí transformar las condiciones económicas y sociales del país. Eso supone un gran trabajo político, porque eso supone, bueno, que los partidos vayan a las bases, se reconecten con ellas, reconstruyan ese tejido social aguas abajo, hagan propuestas. Eso supone un trabajo político que no es de aquí al 6 de aquí al 6 de diciembre, sino que es un trabajo, por lo menos en el corto plazo, después de varios meses, que permita llevar adelante esa situación. Ahora, eso, como muy bien lo han dicho, pues otros muchos, y yo me sumo a ellos, pues supone una reorganización de la oposición política y supone un fortalecimiento de su capacidad de conexión con ese venezolano que está verdaderamente esperando cambios, pues, desde la base de la sociedad. Hace pocos días usted hablaba de este planteamiento que está diciendo, se debe crear una campaña alternativa para recuperar el activismo político, pero ¿cómo se logra eso si en el contexto de la pandemia, donde la movilidad está restringida y donde, bueno, hay unas críticas de ciertos dirigentes políticos que dicen que la oposición es más virtual que, que de conexión con la gente, con las comunidades? Efectivamente, la pandemia pone una barrera muy difícil y no nos vamos a llamar engaño. Este, Pone una barrera muy difícil porque efectivamente, bueno, no hay gasolina para movilizarse porque hay toda una serie de restricciones. Mira, que gústenos o no, eh,
tienes que tomar en cuenta, porque los problemas de contagio y la situación, la expansión de los contagios es cada vez mayor. Bueno, y hay un sinnúmero de restricciones que están allí, y eso es verdad. Sin embargo, es posible eh, hacer el esfuerzo, y es posible, ajustándose a esa serie de restricciones, poder generar esa movilización aguas abajo. Fíjate tú, bueno, hay todo un conjunto de venezolanos protestando, bueno, por sus condiciones sociales de distinto tipo. Eh, el Observatorio de Conflictividad Social demuestra que hay bueno, un conjunto de amplias expresiones de manifestación en la calle. Bueno, hay que conectarse con esos, digamos, con todos esos esfuerzos. Segundo, mira, en este contexto, si hay una buena organización a nivel estadal, municipal, parroquial, etcétera, es posible ir al casa por casa, al visiteo normal, al volanteo normal. Eh, es posible, por supuesto, siempre en estos contextos tienes que utilizar mucho las redes sociales, tienes que utilizar mucho la mensajería de texto, es decir, una combinación entre el cara a cara, que en este caso será muy capilarizado, muy ahí en la cotidianidad, unido a todos estos mecanismos, bueno, que durante la pandemia se han exponenciado para el uso de los venezolanos. Es decir, la gran mayoría de los venezolanos, bueno, nos estamos conectando fundamentalmente a través de medios y de digitales y de las redes, etcétera. Entonces hay que hacer una combinación de eso, sabiendo que este es un momento muy difícil para la vinculación con los otros, precisamente por todas las restricciones de la cuarentena en la que estamos. Padre, le preguntaba que si bien se ven continuamente las protestas de los ciudadanos en la calle, es un descontento que no está canalizado, por así decirlo. Y de allí va la pregunta, ¿a dónde se ha ido el liderazgo opositor que, a pesar del comunicado de la conferencia episcopal, no termina de revelar una estrategia que conecte con la gente? Mira, ciertamente es muy cierto lo que estás diciendo. Y desgloso la pregunta en dos partes. Eh, Hay en primer lugar ciertamente un conjunto de manifestaciones en la calle, pero son manifestaciones, protestas, etcétera, que son expresión del descontento o el malestar con algunos aspectos de la vida cotidiana, la falta de gas, la falta de luz, la falta de agua, el que no llegó la caja CLAP, etcétera, pues no. Eh, la canalización política de esos procesos lo que significa es, en primer lugar, una gran capacidad de contacto, poder detectar o contactar, mejor dicho, con esa problemática, poder establecer relaciones con quienes están expresando ese descontento, poder integrar ese descontento en el discurso político más general, etcétera, ¿no? Es decir, es hacer como ese gran esfuerzo de ir tejiendo el descontento social, de ir dándole sentido a ese descontento social y de poder unir a todos los que están expresando su descontento en una gran demanda de que ataque las raíces y las causas profundas de ese problema. Ese es el trabajo político, esa es la canalización política que se requiere en estos momentos. Eh, yo siento que lamentablemente este, todavía no se logra
de parte de la dirigencia opositora, de parte de estos 27 partidos que dicen, los vamos a abstener, poder dar ese viraje en esa dirección. Un viraje que yo estoy seguro de que si tú y yo nos reunimos ahorita con los dirigentes de estos 27 partidos, estarían totalmente de acuerdo con ellos. Sin embargo, no se logra establecer eh, la estructura, los canales, las vías, los mecanismos, los procedimientos para hacer posible eso. Es decir, hay, yo diría que un gran reto que tiene la oposición en estos momentos, que tienen estos 27 partidos en este momento, es recrear su estructura, recrear sus líneas de contacto, recrear sus bases, recrear digamos, sus formas de vinculación justamente con toda esta problemática. Esto que estaba diciendo, bueno, el ir casa por casa, eso supone una organización muy, muy fuerte, es decir, eso supone partidos que están organizados al nivel micro, es decir, que no es que tienen una organización nacional, regional, estatal, municipal, parroquial, hasta llegar casi que a la cuadra y a la casa. Eso lo tuvo Acción Democrática en su momento, eso lo tuvo Copey en su momento, eso lo tuvo hasta el Partido Comunista en su momento, eso lo tuvo el MAS en su momento. Es decir, hay experiencia en Venezuela de organizaciones que han logrado convertirse en expresión de la gente precisamente porque tenían una base de articulación, de movilización, de conexión con la gente muy a fondo. Sin embargo, eso siento que se ha venido perdiendo. Yo sí creo que todo este proceso de desmovilización de la oposición, la persecución de los líderes políticos, la salida fuera del país, bueno, ha ido llevando a que la oposición lamentablemente se vaya reduciendo cada vez más, se vaya dispersando cada vez más. Entonces, para mí ese es el reto uno que tiene que afrontar la oposición precisamente para ir a eso que está señalando tú muy bien. Se le acusa a la oposición de no tener una estrategia alternativa frente a los planes del gobierno, se le acusa que está desvinculada de la gente, pero es que para poder hacer el chip, el clip, establecer la conexión allá abajo, hace falta recrear, yo diría que toda la estructura, y por eso digo, en este momento, si lo que queremos es generar una gran movilización social que exprese el descontento nacional, hay que reconstruir la estructura por la cual tú vas a lograr eso. Sí, es decir, rector, ¿ha habido un divorcio del venezolano con la política en los últimos años? Me gusta más la expresión de ha habido un divorcio de los políticos con el pueblo venezolano, porque la gente sí espera un cauce político para canalizar su conflicto. El gran problema ha sido que, como digo, los partidos se han ido separando de la problemática de la gente. Pero digo, ojo, subrayo, hay que ponerlo abajo. Eso no es simplemente porque la oposición es mala. Eso no es simplemente porque los políticos abandonaron su tarea. Hay que tener en cuenta que también hay una serie de condiciones estructurales que han debilitado tremendamente los partidos. Llevamos, pues, desde el año 2015 que se ganó la Asamblea Nacional por parte de la oposición, que fue fruto de un trabajo de vinculación con la gente muy, muy, muy allá abajo. Bueno, lo que ha habido es el palo parejo contra la oposición, la persecución durísima, bueno, todos nos acordamos de toda aquella situación en la cual pues se entraba a la asamblea, hasta el presidente se le golpeaba en plena Asamblea Nacional. Bueno, después vinieron las protestas, el tema de represión política fue muy fuerte.
por no ir tan lejos, las manifestaciones populares muy importantes que se dieron prácticamente en todos los estados del país al comienzo del año 19, cuando Maduro insistió en asumir la presidencia después de haber sido profundamente cuestionadas esas elecciones. Hubo manifestaciones en todo ese mes de enero y febrero, los primeros días de febrero del año 2019, en donde veíamos realmente de manera, quedamos impresionados de ver tanta gente en la calle manifestando en todos los estados del país, en los pueblos más recónditos. Allá había movilización. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, que vino una represión durísima, a la gente se le fue persiguiendo, a todo aquel, incluso del chavismo que se atrevió a manifestar. Bueno, le iba la operación Tuntún, casa a casa, a vigilarlo y a controlarlo. Es decir, la violación al derecho a la libre expresión, a la manifestación política, etcétera, para nada estaba vigente. Entonces, los partidos en sus estructuras han recibido mucho palo. Han quedado prácticamente destartalados, desmembrados, desarticulados. Entonces, bueno, hacer este esfuerzo de conexión con la gente ha sido pues muy difícil. A eso tampoco ha ayudado, por supuesto, el tener una estrategia clara. Es decir, las condiciones más la misma forma como la oposición ha concebido la lucha a lo largo de estos 2 años, desde este año 2020 y finales del siglo XIX, del 2019, digamos, ha desmovilizado mucho más esa articulación política con la gente y ha dificultado mucho más que efectivamente se lleve adelante ese trabajo más en profundidad. Rector, también le quería preguntar qué lectura le da el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha sido blanco de todo tipo de interpretaciones y algunos lo califican hasta de ambiguo. Bueno, yo creo que la Conferencia Episcopal efectivamente ha sido muy coherente con lo que ha venido diciendo desde hace tiempo. Esta necesidad de conectar las necesidades de los venezolanos de carne y hueso, conectar el sufrimiento de la gente con la necesidad del cambio político. Y la conferencia episcopal ha sido pues bastante crítica con la oposición política, precisamente por no lograr, por no dar ese paso en serio, ¿no? En eso, si uno analiza lo que han sido los pronunciamientos de la conferencia episcopal, pues en este comunicado la conferencia episcopal está siendo muy coherente con lo que ha venido diciendo y denunciando. En la conferencia episcopal tiene varios puntos de los que se mantiene de manera muy coherente. Venezuela vive una terrible tragedia social. Venezuela vive una situación de sufrimiento inhumano. Las responsabilidades de ese sufrimiento están en manos del régimen imperante en este momento. Es decir, ese sufrimiento es resultado de condiciones injustas, de bueno, el modelo de gobierno, el modelo político, el colapso de las instituciones, el irrespeto a los derechos humanos, etc. Y ante eso, la conferencia lo que ha demandado es un cambio político en profundidad, un cambio pacífico, político, constitucional, y para eso entonces le exige a la oposición que efectivamente lleve adelante su tarea impulsando ese cambio en conexión con la gente. Ahora, Lo que ha generado mucha discusión en este documento es que
sin que salga la palabra, sin que la asamblea diga, o sin que la conferencia episcopal diga expresamente, hay que ir a votar, sin embargo, pareciera leerse o se lee claramente entre líneas que hay un llamado a la participación electoral en este proceso. Aunque no se ha dicho así de manera directa, pero es fácilmente inteligible, deducible del contexto en el que eso se está diciendo. Bueno, yo creo que es una posición, entre otras muchas que hay en el país. Yo soy de los que digo que yo respeto a todo aquel que dice que en medio de las circunstancias, sin embargo, ve que es necesario votar porque es una forma de movilización, de expresión, etcétera. Yo soy de los que creo que ese sigue siendo un falso dilema como comenzamos a hablar. Usted en este momento en el país no, digamos, en este momento en el país, si vota, no contribuye al cambio por las condiciones en las que estamos hablando. Y si no vota, tampoco, y si solamente se queda en la abstención, pues tampoco lo hace. Por eso hay que ir al fondo, ¿no? Creo que no tenemos que dejarnos embaucar, dejarnos engañar, dejarnos encerrar en el dilema votar o no votar. El verdadero problema del venezolano es la transformación del país y eso solamente se logra a través de una amplia participación que en este momento excede al voto, que en este momento va mucho más allá del voto, que en este momento el gran tema es cómo nos movilizamos efectivamente para convertir el descontento nacional en un gran clamor por el cambio político, el cambio de condiciones para recuperar la democracia. Ahora, ¿por qué dar un mensaje tan frontal a la oposición y no dirigir ese mensaje claro también al oficialismo? Estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que en este contexto, clarísimamente hay que hablar. El problema de Venezuela no es la oposición y ese es otro de las cosas que hay que dejar claro. Mire, el problema del país, el hambre que vive el país, las condiciones que claramente sobre la mesa, las condiciones de vida que claramente sobre la mesa puso la encuesta de condiciones de vida, ese 90% de pobreza, de ingreso, es más del 60% de la familia están en situación de pobreza multidimensional, etcétera, etcétera. Eso no es problema, los causantes de esa situación no es la oposición. Entonces, la primera denuncia es que este régimen político está a la raíz de los problemas que vivimos y que la situación y la transformación política pasa, la transformación de esas condiciones pasa por un cambio político. Lo que tú sí le puedes criticar a la oposición es que quizás últimamente o en estos últimos meses, como digo, fruto de un conjunto de circunstancias muy complejas, pareciera no encontrar el cauce adecuado para contribuir a ese cambio. Bueno, está muy bien, eso la conferencia lo ha subrayado y eso creo que todo venezolano con dos dedos de frente tiene que estar de acuerdo con esa situación. Pero lo que no podemos es perder el foco en esta discusión. Aquí el problema fundamental no es cómo salimos de la oposición. El problema fundamental es cómo cambiamos la hegemonía política de este momento. Sí, rector, este comunicado también fue blanco de muchas descalificaciones, incluso también desde el mismo sector opositor, este sector más radical de la Asamblea Nacional. Eh, ¿Cree usted que hay una dirigencia sorda y soberbia que no termina de admitir sus errores? Eso es verdad, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si la soberbia no nos ayuda para nada, también hay que admitir las críticas. Y creo que si algún sector de la población venezolana se la ha jugado el todo por el todo,
ha sido nuestros obispos nuestros obispos digo porque yo soy católico, los obispos, los representantes oficiales, la jerarquía de la Iglesia Católica, se ha jugado en Venezuela el todo por el todo, desde hace muchísimos años, bueno, propiciando la necesidad de profundizar la democracia, respondiendo a múltiples denuncias sobre la situación social, económica, política del país, apoyando en muchos casos las acciones de la oposición. Bueno, pero entonces no puede ser que cuando recibo una crítica dura, bueno, entonces, bueno, ya resulta que la conferencia episcopal perdió el norte, y me parece que eso es una reacción pues no adecuada. Yo creo que puedes estar en desacuerdo, pero es un desacuerdo que tienes que escuchar porque viene de un sector, bueno, que en verdad se la ha jugado el todo por el todo, como digo, en esta situación. Sí, rector, fíjese, hablaba usted de que el problema no es cambiar a la oposición, sino cambiar al gobierno. Y le quiero preguntar, ¿cómo ve usted al gobierno? Maduro se siente confiado de las parlamentarias y ha demostrado que pese al descontento de la gente y al exhorto hasta de la comunidad internacional de suspender estos comicios, pues sigue adelante. Y ante el descontento de la gente responde con represión y más control social. ¿Cómo ve el gobierno? ¿Lo ve seguro? Yo lo veo muy seguro en su estrategia, lo veo también muy soberbio en su estrategia, lo veo claramente en la apuesta de no me interesa que la situación social y económica se siga agravando, no me interesa que se profundice la deslegitimación del régimen político en el ámbito internacional. No me interesa que genere una serie de condiciones que creen más desconfianza hacia inversionistas externos, etcétera, etcétera. No me interesa porque tengo un gran objetivo fundamental que es consolidar el régimen en Venezuela. Es consolidar el modelo venezolano, consolidarlo así como lo ha consolidado Cuba. Hoy en día difícilmente encontrará usted, digamos, un pronunciamiento político sensato que diga estamos de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Sin embargo, la gente acepta que esa es una realidad. Y yo creo que Maduro lo que está tratando de lograr es que, mire, aunque a usted no le guste el régimen en Venezuela, aunque usted no acepte las condiciones digamos, políticas imperantes en Venezuela, aunque efectivamente haya problemas económicos y sociales, sin embargo, pues aceptamos que eso es un hecho dado de, bueno, es un país, Venezuela es un país como Cuba, por decir, bueno, que a pesar de tener unas condiciones políticas no deseables y unas condiciones sociales y económicas tampoco deseables, sin embargo es un hecho político que está ahí. Está ahí y usted lo toma o lo deja, pero está ahí. Y creo que lo que el régimen ha optado es por eso. El régimen ha optado por, bueno, mantenerse, hacerse sentir y demostrar a todo el mundo que hay una voluntad de poder que es inalterable, que es inamovible y que bueno, ha logrado mantenerse allí. Eh, y para eso, bueno, está consciente que está pagando unos costos de legitimación internacional y nacional muy importantes, bueno, que ponen en entredicho la funcionalidad cotidiana de la gente, etcétera. Pero es un costo que se está dispuesto a pagar. Digo que es una soberbia muy grande porque no necesariamente esa estrategia funciona a largo plazo. Todo gobierno, toda estructura política está sustentada sobre la legitimidad, sobre la aceptación de la gente. Ok, mire, políticamente el venezolano se siente como desahuciado, cansado, obstinado por la falta de contundencia y de soluciones. ¿Esto ha contribuido a que se haya desmovilizado?
Claro, por supuesto, son muchos años de lucha, son muchos años de frustración. Y evidentemente llega un momento en que el sentido común pareciera decirte, mira, olvídate de imposible, usted trate de sobrevivir, trate de resolver como pueda, ya vendrán tiempos mejores. La gente encontró que un camino es salir del país y de irse. Bueno, en algún momento tendré la oportunidad a lo mejor de cruzar la frontera. Eh, entonces, bueno, vamos a preocuparnos por sobrevivir en medio de estas circunstancias de la mejor manera posible y de tratar de no meterme en mayores problemas ni frustrarme con expectativas que veo que no se pueden alcanzar. Hay que decir que esa es una de las principales causas que atentan contra el cambio, cuando se naturaliza la opresión, cuando se naturaliza la aceptación de las condiciones de vida, cuando tú pierdes las expectativas de futuro y de cambio y aceptas lo que hay, bueno, te inamoviliza y prácticamente se pierde el dinamismo social de la transformación y el cambio. Se puede decir que el gobierno ha tenido éxito a través de la violencia y del uso del sistema judicial para meter miedo e inhibir a la población. Forma parte de esa otra cosa, es decir, por un lado, el gobierno no solamente no cambia, es inamovible, se mantiene. La gente pierde las expectativas de que tu acción pueda cambiar la situación. Pero es que si además me atrevo, me dan un palo por la cabeza. Es que si además, bueno, yo mantengo mi esperanza y me atrevo a denunciar, a hablar, etcétera, pues muy probablemente vas a tener represalias importantes y los hechos en la vida cotidiana lo demuestran cada vez más. Bueno, creo que es súper contundente la las declaraciones que hace el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la señora Bachelet, que ella no hace más que expresar a nivel mundial lo que todas las organizaciones de derechos humanos en Venezuela pues van viendo, registrando, señalando de las violaciones de derechos humanos. Entonces, bueno, allí hay una muestra muy contundente y entre digamos, las acusaciones serias que hace esos informes del alto comisionado es la violación al derecho a la vida y la violación de los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de manifestación política, sí, la violación de esos derechos relacionados directamente con eh, eh, digamos, la lucha política y, bueno, la violación de todas las garantías a la vida. Entonces, la actuación de los órganos policiales, la actuación de los organismos de seguridad, la actuación del sistema judicial, etcétera. Sí. Rector, le iba a preguntar también el hecho de que una oposición que muestra un liderazgo débil, ¿acaso no corre el riesgo de ser reemplazada por otra? Por eso de que los vacíos de liderazgo siempre terminan ocupándose. Sí, eso es una gran posibilidad. Efectivamente, si no se acierta pronto en esto que todo el mundo demanda, una ruta, una estrategia política para el cambio, que vaya mucho más allá de que simplemente nos abstenemos. Bueno, pues si eso no aparece y eso, si no se recompone ese vínculo con la gente, si no se logra articular un gran movimiento nacional, pues bueno, ese liderazgo puede ser ocupado por otros. Mm. Mire, y hay cabido para una negociación en este momento con el gobierno nacional. Bueno, yo lo que creo es que en este momento el juego está muy trancado. Como digo, si somos coherentes con lo que vamos diciendo, el gobierno no está dispuesto a negociar nada, porque el gobierno lo que no se siente amenazado
en el ámbito interno, sí se siente muy amenazado en el ámbito externo. Las sanciones han pegado muy duro, y las limitaciones para el normal desenvolvimiento económico de un país, suministro de crédito, posibilidades de inversión, movilidad, etcétera, están muy limitadas. Eso es muy amenazante para un gobierno económicamente en crisis. Eh, eh, bueno, en este contexto, el gobierno no se siente con la necesidad, sin embargo, inminente de negociar. Sin embargo, eh, eh, la situación puede ser muy cambiante precisamente por la inestabilidad de las condiciones políticas venezolanas. Es decir, la economía es terca. La realidad es terriblemente terca en general, y no por las proclamas políticas y no por los deseos políticos cambia. De allí que toda esta situación se le puede seguir, se le puede hacer bajo cualquier circunstancia inmanejable al propio gobierno. Por eso digo, este es un gobierno soberbio que se siente seguro, pero tiene pies de barro. Cuando el gobierno se sienta amenazado por las propias circunstancias, cuando vea que hay peligros a su alrededor, cuando vea que va a tener que requerir hacer algunos cambios para poder ganar legitimidad en el contexto internacional, si efectivamente la oposición logra rearticularse, logra convertirse en movilizador del descontento nacional y le ocasiona efectivamente graves problemas al gobierno, bueno, ese gobierno volverá a intentar lo que ya intentó en otros momentos, pues buscar algún tipo de negociación con la oposición y con los actores internacionales. Pero ese ciertamente no veo que sea este momento. Pero que no lo vea en este momento no quiere decir que no pueda pasar dentro de pocas semanas. Pues. Es decir, entonces, en esta realidad cambiante, yo lo que creo es que siempre esa opción tiene que estar ahí, la posibilidad de, en circunstancias en donde hay condiciones, se pueda favorecer algún tipo de negociación. Ahora, rector, usted dice, el gobierno en este momento se siente seguro. Se siente seguro porque tiene el apoyo de los militares, y usted lo ha comentado en varias entrevistas, que este ya no es un gobierno cívico-militar, sino más bien militar-cívico. ¿Qué puede hacer la oposición que no ha logrado, digamos, conseguir verdaderos aliados dentro del poder militar? ¿Se puede lograr un cambio sin contar con el respaldo de los militares? Bueno, yo creo que evidentemente es un actor muy fundamental para el cambio. Entiendo que, digamos, eso se ha intentado, generar esos contactos, generar esas posibles alianzas internas, etcétera. Sin embargo, bueno, en eso el régimen creo que ha logrado hasta el momento mantenerse muy coherente en su estrategia, que es mantener muy articulado a las Fuerzas Armadas en torno a los intereses del régimen. Es decir, hoy en día lo que se muestra, lo que se ve, lo que está allí enfrente de nosotros, es un sector, o lo que se ve son unas Fuerzas Armadas muy articuladas en torno a la estrategia de Maduro, hasta el punto de que se han convertido en un actor fundamental. De parte de la estrategia política tiene que ser ciertamente cómo se logra reabrir allá dentro otro juego, por cierto, nada fácil, muy complicado, muy difícil, pero evidentemente esa es una arista del proceso político de cambio en Venezuela. Sí, rector, para ir puntualizando en ciertas preguntas, ¿qué cree que la Asamblea Nacional ha utilizado todos los mecanismos que establece la Constitución para lograr una transición política? Bueno, yo creo que
la Asamblea Nacional desde sus inicios, esto fue lo que se planteó. Se planteó fundamentalmente cómo desde ese espacio institucional, desde las mismas herramientas que proveía la Constitución, poder efectivamente llevar adelante y promover una transición política. Entonces, yo no sé si lo ha hecho, si lo logró, no, yo no sé si efectivamente logró llevar adelante, no es así que lo quiero decir. Lo que ciertamente no podría decir en este momento es que se intentaron todas las formas posibles para una transición política dentro del marco constitucional venezolano. No puedo, en este momento no lo puedo decir así. Pero lo que sí puedo decir es que efectivamente se intentaron muchísimas cosas, todo el tema del referéndum, bueno, y otras muchas alternativas, por lo menos se discutieron, se plantearon. Sin embargo, bueno, efectivamente eso no se logró. Y creo que hay que decir, pues mira, esos caminos emprendidos no se lograron. Y no se lograron, bueno, porque el gobierno jugó y se movió y efectivamente logró bloquear muchas de esas alternativas en juego. ¿Conviene que el Comité de Postulaciones Electorales permanezca paralizado? Es que el problema del Comité de Postulaciones Electorales es que está compuesto por dos fuerzas políticas. Hay una representación de la oposición, de los diputados de oposición, y otra representación de los diputados a favor del gobierno. El comité es esa unidad. El comité funcionó hasta el momento en que esos dos sectores estaban en la mesa. En el momento en que uno se levanta porque le cede su competencia al Tribunal Supremo de Justicia, como fue el caso de los diputados del PSUV que estaban allí participando, bueno, pues ya no hay comité de postulaciones. Es decir, el comité de postulaciones no sigue funcionando porque es que una parte se levantó de él o una parte no existe. Creo que efectivamente los diputados que tuvieron en esa comisión, pues pudieran continuar desarrollando algunas acciones. Pero yo creo que ese momento ya pasó. Yo creo que efectivamente, bueno, se dio un golpe de estado electoral de hecho, con la creación del Tribunal Supremo de Justicia, con la creación del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia y por todas las decisiones que allí se tomaron, etcétera. De tal manera que se ha consolidado una situación de hecho, bueno, que ya no le da mucho sentido a la existencia del comité de postulación. Rector, le robo un último minuto con esta última pregunta. ¿Ha servido de algo la presión internacional al gobierno de Maduro? Y se le ha dado mucho poder quizás a Estados Unidos al caso Venezuela, a la situación de Venezuela. Mira, yo creo que todo este apoyo internacional que se ha manifestado a favor del cambio democrático en Venezuela, ha sido uno de los más duros golpes que ha recibido el chavismo a lo largo de toda su historia. Es decir, esa presión internacional que es de distinto tipo, distintas formas de presión internacional, pero esa presión internacional que agrupa a los principales, a los estados democráticos del país, a organizaciones internacionales, a organismos multilaterales, y bueno, a agregados de países, como es el caso del Parlamento Europeo o el caso, sí, en general de todos los cuerpos colegiados de la Unión Europea y sus órganos más ejecutivos. Bueno, todo ese conjunto de actores vinculados en una sola voz a favor del cambio democrático del país, y concretamente exigiendo cambio de gobierno como una condición necesaria para ese cambio en el país, exigiendo que se dé un proceso de transición pacífico, constitucional, etcétera.
bueno, ha sido a a mi manera de ver, la dificultad política más importante que ha enfrentado el gobierno, que ha enfrentado el régimen del chavismo en general desde sus inicios hasta ahora. Muchas gracias, padre José Virtuoso, por su tiempo, por este análisis que ha hecho en este foro interactivo del diario La Prensa de Lara. Un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Gracias. Será hasta una próxima entrega de este foro interactivo del diario La Prensa. Los invitamos a suscribirse a nuestra cuenta de YouTube y la próxima semana estaremos analizando nuevos temas que son noticias para el acontecer nacional.